Nos acompaña el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien se integró a la cúpula gubernamental el 21 de marzo, cuando ya se había decretado la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y en Ecuador regía el estado de excepción. Lo primero que tuvo que enfrentar es que la anunciada compra de 2 millones de pruebas no era cierta. Usted prometió 200.000. ¿Cuántas tenemos ahora, señor ministro? Buenas tardes. Y en esas pruebas, ¿también están consideradas las que se prometieron a los afiliados al seguro? Buenas tardes, Tania. Gracias por la invitación. Tenemos suficiente número de pruebas. Hemos recibido la semana pasada 31.000 pruebas PCR y el día de hoy llegaron 100.000 pruebas rápidas y otras 100.000 adicionales de PCR. Esto nos da la suficiente tranquilidad para los próximos días, para las próximas semanas en términos de pruebas. Es decir, tenemos más de 200.000 pruebas. Y le insisto, ¿allí también están consideradas las que se prometieron para los afiliados al Seguro Social? Debemos considerar que el sistema de salud como único en este momento, y sí, compartimos tanto las compras como las pruebas. Entiendo que el IES, que maneja una cuestión paralela, una gestión paralela a lo del Ministerio de Salud, también ha hecho su compras de pruebas, pero yo creo que no van a faltar las pruebas de aquí en adelante. Cuando arrancó la pandemia, se anunció un protocolo para el manejo de los cuerpos de las víctimas. Se dijo que debían ser cremados, pero luego, el 30 de marzo, esto cambió. Cambió el protocolo y dice, el nuevo protocolo, que ya no es necesaria la cremación de los cuerpos, que también pueden ser enterrados como tradicionalmente se ha hecho. ¿Por qué se cambió? Y es cierto que la OMS determinó que los cadáveres no contagian. Es verdad que se cambió. Esto es un nuevo virus, un virus del cual estamos aprendiendo día a día. Es decir, lo que ahora se está diciendo con certeza, mañana puede cambiar, pero puede cambiar en función de lo que es mejor para la comunidad. Es verdad que se dijo al principio que se necesitaba no una funda, 2 fundas. Sin embargo, eso ha cambiado. El segundo mensaje es que el cuerpo no representa ninguna contaminación. Se puede enterrar a los fallecidos de COVID-19 con cuerpo entero. No es necesaria la cremación. Nos queda claro entonces, usted nos está diciendo que el cuerpo no es contagioso, y esto tal vez es un mensaje tranquilizador para muchos en las familias que están preocupados por si este cadáver cerca de ellos puede causarles algún problema. Señor ministro, hemos recibido denuncias sobre la venta a sobreprecio de fundas para envolver los cuerpos. ¿Este envoltorio es necesario? La funda es absolutamente necesaria y es recomendable que se lo haga así. Sin embargo, nosotros tenemos suficiente número de fundas. La semana pasada recibimos de la OPS justamente 5.000 fundas, y esas 5.000 fundas están obviamente disponibles para todas las personas que desafortunadamente han fallecido. Entonces no hay necesidad de comprar las fundas. Nosotros como gobierno tenemos la obligación de darles esas fundas, de proveerles esas fundas. Si tenemos suficientes fundas, suficientes pruebas, ¿por qué ha colapsado el sistema de salud en estos momentos cuando se refiere a dar entierro digno a las personas que son víctimas de coronavirus? De nuevo, porque yo creo que en primer lugar es una enfermedad nueva, es un virus extremadamente agresivo, letal, del que sabemos muy poco o nada. Y también otra reflexión. El 99%, si no la totalidad del manejo por parte estaba hecho por parte de los familiares, de los deudos de quien fallecía. Y de pronto, por asuntos de toque de queda y por las restricciones que el mismo gobierno ha puesto, nos enfrentamos a una situación que todas las muertes extrahospitalarias como aquellas hospitalarias son una obligación del gobierno. Esto provocó muchísimos problemas. Sin embargo, se creó en Guayaquil, de manera particular, un grupo de gestión formado por militares, por la policía, por los centrales de inteligencia y por el Ministerio de Salud, para que se proceda de la manera más eficiente. Señor ministro, sí. Perdón que le interrumpa. Claro, ¿cómo no? Dentro de los protocolos que se están manejando para el levantamiento de cuerpos, hay enorme preocupación por la pérdida de los cadáveres. ¿Será que dentro de los hospitales no se está actuando
correctamente para identificarlos? ¿Por qué hay muchos cuerpos NN que se entregan y luego tenemos a muchísimos familiares que están pidiendo los cuerpos de sus víctimas? Se debe a un registro súper especial, y déjeme volver a la pregunta anterior porque yo creo que es importante que se agilizó el proceso para tener solamente un documento. Ese documento es el único que va a servir, es del certificado de defunción que lo llena el mismo médico que va a hacer el levantamiento del cadáver. Y ese mismo documento en copia, al final del ciclo, al final de cuando ha terminado la guardia, el médico con su equipo lo sube al INEC, de manera que se registre bien. Hemos sido súper cuidadosos en términos de la identificación de los cadáveres. Manejar pocos cadáveres es muy fácil, manejar decenas de cadáveres es muy difícil. Sin embargo, y además cadáveres que ya están en una bolsa. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es una manija que va en la mano izquierda de la persona, del difunto, y otra identificación que va pegada afuera de la bolsa, de manera que la identificación justamente se haga de manera propicia y de manera fácil. Sin embargo, señor ministro, y no vamos a continuar en este tema, evidentemente hemos fallado en esta identificación y por eso hay tantas demandas y denuncias de la gente que pide por los cadáveres de sus fallecidos. Las cifras que dio recientemente el viceministro de Salud han generado también inquietudes. Él habló de 1.600 infectados en el sector de la salud y al menos 10 víctimas mortales. He tenido acceso a las cifras de la Junta de Beneficencia, por ejemplo, y solo en sus casas de salud hay 10 víctimas mortales en el frente de los médicos y un ausentismo del 30% en sus filas por dar positivo en coronavirus o tener sospecha. ¿Cuáles son las cifras reales? La cifra debe ser corregida. Al día de hoy tenemos 417 profesionales de la salud, incluidos médicos, enfermeras, etcétera, que están y han salido positivas a la prueba. 417. Sin embargo, hay un número importante de personas que son sospechosas de tener la enfermedad. Por ejemplo, las personas que están que han tenido un contacto real próximo a alguien que está contagiado. Esos son los 1.000 y pico de sujetos, pero son 417. La pandemia, señor ministro, sí ha hecho revalorizar el trabajo de los profesionales de salud y otros. Y esos profesionales solo tienen una demanda: protección. A diario vemos videos caseros mostrando su indefensión ante el virus. ¿Cómo garantiza usted, como ministro de Salud, que estos médicos, enfermeras, técnicos, camilleros y más tengan lo que necesitan? Es una responsabilidad mía en primer lugar, que yo le he asumido con toda entereza. Es una responsabilidad del gobierno proveer los suficientes sistemas de protección para los equipos de protección para los médicos. Y hemos hecho distinciones muy claras. La primera es aquellos que están en real contacto con los pacientes críticos que están intubados y por lo tanto los virus son los que están en el ambiente de una manera más cargada, van a tener una protección muchísimo mayor. Aquellos que no están relacionados directamente con enfermos críticos van a tener una menor. Pero le garantizo al país y a usted, Tania, que nosotros tenemos de este momento suficientes equipos de protección personal para el equipo que está manejando la situación de coronavirus, de la COVID-19 en el país. Que así sea, señor ministro. Y una pregunta final, por favor, muy corta. Han pasado 5 semanas desde que empezó esta pandemia o desde que ocurrió o se registró la primera víctima. ¿Podríamos decir que hemos llegado a lo que comúnmente se conoce como la curva, al menos en Guayaquil? Sí, si su pregunta está relacionada con Guayaquil, y yo podría hacer esto extensivo también para Guayas y los ríos, probablemente estamos ya, y no quiero sonar optimista para nada, pero hemos llegado a la cúspide de la primera curva. La curva del virus es una curva como una campana. Hemos llegado al final, estamos comenzando quizás ya la meseta. Me van a faltar un poco de información en estos próximos días para darle una aseveración más precisa al respecto. Pero el virus va a seguir su curva, un día va a terminar, va a descender y el virus va a desaparecer, obviamente como un sistema de contagio masivo, como es lo que ha sucedido hasta este momento. Muchas gracias, señor ministro. Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud.